Me convertí en diosa por accidente, solo porque mi computadora puede conectarse al mundo bidimensional. Puedo otorgarles objetos del mundo real. Y el cuchillo de cocina que clavé sin pensar se convirtió en su artefacto divino. Y las ofrendas que los hombrecitos me dedicaron pueden llegar al mundo real. Pero lo que no esperaba era que su primera ofrenda me asustó por completo. Justo cuando abrí la sala de juego del simulador de dioses pixelados, de repente una voz resonó en mi mente. Este día, el mundo finalmente ha recibido al gran dios. Tu llegada le da un nuevo significado al mundo. Cuando volví en mí, las escenas en mi mente comenzaron a cambiar. En la pantalla apareció una extensión de césped verde, rodeada de bosques y un río. En el centro había un templo blanco con cúpula. Acto seguido, la voz sonó de nuevo: este es tu templo. Por favor, nombra el templo. Me llamo Lin Yao, que se llame Templo Yao. Justo en ese momento, en la esquina aparecieron dos hombrecitos descalzos y con el torso desnudo. Se movieron hasta rodear el templo, caminando de un lado a otro. Uno de ellos mostró un signo de exclamación sobre su cabeza: ¡qué casa tan magnífica! Seguro que fue construida por un dios. El otro alzó las manos: este es un mensaje del dios, un lugar de buena fortuna. Debemos traer a más personas para que se establezcan aquí. Tierra del agrado divino. Ambos hombrecitos mostraron símbolos de sonrisa sobre sus cabezas. Corrieron fuera de la pantalla, y en pocos segundos, regresaron trayendo a 5 hombrecitos más. Los 7 comenzaron a adorar alrededor del templo. Construyeron una pequeña choza de paja junto al templo y trasplantaron algunos monstruos del bosque desde fuera de la pantalla. Empezaron a vivir junto al templo. La pantalla mostró un mensaje: has obtenido los primeros creyentes de este mundo. El poder de la fe es el medio para mostrar milagros. Recoge más fe. En la esquina superior derecha apareció un pequeño icono de cabeza humana, que representa la población. Junto a él, un icono de palacio representa la fe. Tanto la población como la fe estaban en cero. Un creyente solo proporcionaba un punto de fe. Hice clic en la fe. Apareció un círculo de luz bloqueado. Este es un milagro. Necesitas tener cierta cantidad de fe para activarlo. El más básico es invocar fuego, y hay muchos milagros más poderosos. El fuego de IGR. El dios del mar profundo encarceló al dragón de fuego y lo convirtió en una maravilla, capaz de lanzar poderosas rocas de fuego. Mirando estos milagros, me quedé pensando. Es decir, necesito 10 creyentes para realizar un milagro básico. Aumentar la población se convirtió en el problema principal. A diferencia de otros juegos de simulación de gestión, el simulador de dioses no permite construir casas directamente ni producir habitantes. Solo se puede esperar a que los hombrecitos pixelados reaccionen o se reúnan. Observé a los hombrecitos cultivar la tierra, y entonces noté que los hombrecitos alrededor del templo mostraban un estado anómalo. Tenían expresiones tristes sobre sus cabezas y adoraban alrededor del templo. Gran Dios, te rogamos que te manifiestes. Concédenos tu bendición. Gran Dios, la tribu del bosque cree que adoramos a un demonio y quiere derribar el templo. Por favor, muestra un milagro. De repente entendí, esta era la primera crisis de los hombrecitos. Pero la fe solo tenía 7 puntos, ni siquiera podía hacer llover. Seguí explorando. Finalmente, hice clic con el ratón en el templo y apareció una nueva interfaz. En el centro había una hoguera de piedra, frente a ella una estatua humana gris. De rostro borroso, no se distinguía si era hombre o mujer. Parecía ser la imagen imaginaria del dios para los hombrecitos pixelados. Frente a la estatua había una mesa larga con 2 ranuras. La grande a la izquierda estaba etiquetada como ofrenda. La pequeña a la derecha como don divino. Ambas estaban vacías. Ofrenda era fácil de entender. Entonces, don divino debía ser el poder o los objetos que el dios otorga a los creyentes. ¿Era eso el milagro que pedían? Pero entonces noté algo extraño. Esa mesa larga me resultaba familiar. No, esa mesa era exactamente igual a mi escritorio de computadora. La forma de la ranura de ofrenda era completamente la de un teclado rectangular. La ranura de don divino era ovalada. ¿Acaso era el ratón? Miré más de cerca la estatua que adoraban. ¿No era yo misma? Esta idea me asustó, y entonces surgió un pensamiento audaz. Con cuidado, coloqué un diente de ajo de la mesa sobre el ratón. Lo observé con expectación. 2 segundos después, el diente de ajo rodó del ratón. Fue una coincidencia, me burlé de mí misma. Pero justo entonces, el diente de ajo que había rodado desapareció de repente en el aire. En el siguiente segundo miré la pantalla. En la ranura de don divino del templo había aparecido un icono pixelado de ajo. Al hacer clic en él, apareció un texto. Don divino del dios, una especia especial, también una hierba medicinal. ¿Deseas otorgar el ajo a tus creyentes? Todo mi cuerpo tembló. Di una vuelta corriendo por el departamento alquilado y me lavé la cara con agua fría. Cuando volví en sí y regresé al escritorio, en la pantalla, en la ranura de don divino, efectivamente había un ajo. Esto demostraba que el ajo en mi mano había sido enviado al templo a través de la posición del ratón. Aunque no sabía qué era este juego. ¿Cómo podía romper los recursos de esta manera? Quería ver la interacción entre el mundo real y el mundo del juego. ¿Qué ocurriría? Así que hice clic para probar. Los aldeanos que adoraban alrededor del templo tenían signos de exclamación sobre sus cabezas. Todos mostraban signos de exclamación.
La deidad se ha manifestado. La deidad ha enviado un milagro. Gran diosa, gracias por tu bendición, Ajo. El ajo que la diosa pronunció. Los aldeanos se arrodillaron y oraron, luego corrieron a contarse unos a otros. Las expresiones sobre sus cabezas se convirtieron en caras sonrientes. Se pusieron a trabajar activamente, labrando un campo de cultivo. En el campo brotaron pequeños retoños, que lentamente se convirtieron en plántulas verdes. También apareció un mensaje en la pantalla. Tu bendición ha hecho que los creyentes aprendan a cultivar y usar el ajo. La fe ha aumentado. El valor de fe en la esquina superior derecha saltó de 0 a 22. El ajo se está integrando en el mundo. Por favor, espera pacientemente. No vale la pena hacer trampa. Acabo de comprar este juego. Todavía estoy explorando muchos mecanismos. Aproximadamente media hora después, un grupo de aldeanos corrió desde fuera de la pantalla. Todos llevaban chalecos de cuero. El líder llevaba un casco de cuernos de buey y sostenía una lanza de madera. Rodeaban el templo con antorchas. Demonio, criatura maligna, debe ser destruida. Sois todos seguidores del demonio. ¡Qué malo, qué malo! ¡Qué malo! Esto es lo que los aldeanos dijeron antes. La tribu del bosque cree que en el templo se adora a un demonio. Los 7 creyentes del templo mostraron signos de exclamación sobre sus cabezas. Este es el palacio de la diosa, es el templo. La diosa ha descendido al templo. El templo tembló, pero la tribu del bosque no escuchó explicaciones y gritó que querían prender fuego. Hice clic en la opción de milagros. El ratón se posó en la primera opción. Si quería hacer llover. Según el conocimiento de estos primitivos aldeanos, pensarían que la diosa estaba enfadada. Pero cambié de opinión. No, si voy a actuar, tiene que ser algo grande. Miré hacia atrás. El consumo de fe de las opciones de milagro, de menor a mayor, era lluvia, 10, rayo, 20, sol abrasador, 25, huracán, 30. Terremoto, 40. Actualmente la fe solo era 22, así que elegí el rayo. Tú serás. Hice clic en rayo. El cursor se convirtió en un área seleccionable. Un icono de área arrastrable. Comprimí el área y la fijé sobre la cabeza del líder de la tribu del bosque. Como dice el refrán, el pájaro que sobresale recibe el primer disparo. A mayor capacidad, mayor responsabilidad. Recibe mi rayo celestial. Hice clic suavemente. Un rayo cayó del cielo del mundo de píxeles, impactando directamente al aldeano con casco de cuernos. Lo vaporizó junto con los 2 de alrededor, convirtiéndolos en cenizas. Los demás aldeanos de la tribu del bosque mostraron signos de exclamación y huyeron en todas direcciones. Los 7 creyentes del templo mostraron expresiones de enfado sobre sus cabezas. Castigo divino. Habéis enfurecido a la diosa. Este es el destino de los blasfemos. Me sentí muy satisfecho. La sensación de ser adorado como diosa era realmente buena. Me relajé, sintiendo un poco de dolor en el cuello. Este juego no requería muchas acciones. Pero tenía un encanto extraño. Sin darme cuenta, ya eran las 12:30. Aunque un poco reacia. Apagué el ordenador, me lavé y me fui a la cama. Después de todo, mañana hay que trabajar. Tumbada en la cama. Pensaba somnolienta, si puedo crear desastres naturales y constantemente dar cosas del mundo real a los humanos del mundo del juego, entonces ante los ojos de los píxeles, ciertamente soy igual que una diosa. Al día siguiente, nada más salir del trabajo, abrí impaciente el simulador de dioses e hice clic en continuar partida. La familiar imagen de píxeles se desplegó lentamente otra vez. Suspiré aliviada. Menos mal que la partida guardada no se había dañado. Pero la escena en la pantalla me sorprendió. Junto al templo ahora había 5 chozas de paja, y frente a cada una un campo de cultivo de estilo. Desde que no comían ajo, la población en la esquina superior derecha se había convertido en 30, y el valor de fe en 25. Calculé, ayer gasté un rayo, y la fe solo quedaba en 2. Ahora es 25, un aumento total de 23 puntos. La población también había aumentado en 23 personas. Esto confirma mi suposición, en condiciones normales, cada nueva persona aporta un punto de fe. Más importante aún, este juego sigue funcionando incluso si no está abierto en el ordenador. Apareció un aviso en la pantalla: tus seguidores ya son suficientes para formar una tribu. Ponle un nombre. Escribí al azar las palabras ajo, siguiendo la forma primitiva de nombrar en la antigüedad. La especialidad de estos creyentes es el ajo que yo bendije. Llamar la tribu del ajo también es razonable. Tus milagros y bendiciones han establecido oficialmente la tribu del ajo. El templo es conocido por más gente de tierras lejanas. Centré mi atención en la nueva población. Los 23 nuevos píxeles aldeanos llevaban todos chalecos de cuero, completamente diferentes de los 7 aldeanos locales descalzos y sin camisa. Eran de la tribu del bosque. Una parte de los píxeles de la tribu del bosque se unió al bando del templo y se estableció aquí. La estrategia de rayos de anoche fue efectiva de inmediato. Ya sea por miedo o adoración, lo cierto es que se sintieron atraídos. Después de que aumentó la población, surgió una división simple del trabajo. Los pobladores ya no se limitaban a asuntos importantes y a cuidar los tambores. 2 comenzaron a cazar en el bosque. Otro intentó pescar solo junto al río. En resumen, la tribu del ajo aún se encontraba en una etapa primitiva.
Todos los miembros trabajaban por la comida. Abrí la interfaz del templo. El ajo seguía en la ranura. El periodo de recarga parecía largo. Si hubiera sabido que podía enviar objetos del mundo real al mundo de píxeles, habría elegido trigo. Así se habría compensado la escasez inicial de alimentos. O enviar un arco y flechas. Dominar la técnica del arco facilitaría mucho la caza. También tendría capacidad de defensa contra la tribu del bosque. Mientras miraba, de repente vi algo que no estaba antes. En la ranura de ofrendas apareció un objeto rojo. Puse el ratón encima. Era una criatura roja, acurrucada, como una cría recién nacida. El texto decía, bebé de la tribu del ajo, ofrenda para el dios. Se me torció el gesto. Sacrificar humanos vivos encajaba con las costumbres de los pueblos primitivos al adorar a sus dioses. En la pantalla apareció, ¿acepta usted al bebé de la tribu del ajo ofrecido por sus fieles? Rápidamente elegí no. Si de repente apareciera un bebé en casa, no habría manera de explicarlo. El policía me invitaría a tomar té. Peor aún, si la tribu del ajo seguía enviando bebés. Con solo pensar en el gasto en pañales, ya estaba aturdido. Amigo. Soy un dios, no el cuidador de bebés de su tribu. Al rechazar la ofrenda, toda la tribu mostró signos de exclamación sobre sus cabezas. El dios no está satisfecho, el dios no quiere bebés. Ya decía yo que no usáramos bebés. Deberían ser adultos, que puedan cultivar y recolectar frutas para el dios. No, no, usemos presas de caza, las mejores presas. Al dios seguro que le gusta el jabalí. Yo creo que el pescado. El pescado es lo mejor. Vayan a buscar una nueva ofrenda. Al ver los diálogos de los píxeles, me sentí un poco sin saber si reír o llorar. Pero si traían caza o pescado de río, podría cenar algo esa noche. Toda la tribu, excepto 5 personas, se fue a las zonas boscosas y montañosas cercanas. Miraban a izquierda y derecha, como buscando una ofrenda adecuada. Entonces noté a un píxel diferente, uno de los 7 primeros fieles. Sin camisa ni zapatos, estaba frente al templo mirando al cielo. Sobre su cabeza apareció un signo de interrogación. Puse el ratón sobre el signo. Apareció un globo de pensamiento con su reflexión interior. ¿Qué clase de ofrenda necesita realmente el dios? No quiere bebés, quizás no necesita mano de obra. Nos obsequió con el ajo milagroso. En el mundo del dios seguro que no falta comida. El templo de la tribu del bosque fue azotado por un castigo divino. El dios debe tener un poder inmenso que no podemos imaginar. Nuestras cosas no significan nada para el dios. Entonces solo aquellas cosas mágicas que no podemos entender ni usar. El dios podría aceptarlas. Acto seguido, el signo de interrogación se convirtió en una bombilla encendida. Parecía haber comprendido algo. El píxel entró en el bosque espeso. Yo lo vi con sorpresa. La capacidad de razonamiento de este píxel superaba claramente a la de los demás, como si hubiera despertado la inteligencia. Al poco rato, salió corriendo del bosque, sosteniendo un objeto con ambas manos y entró al templo. En la ranura de ofrendas apareció un nuevo icono, parecía un bastón corto tallado con ramas. El texto decía: hice clic en sí. El icono del bastón desapareció de la ranura. Un bastón corto del tamaño de un antebrazo. Apareció sobre el teclado negro de mi ordenador. Tenía las palmas un poco sudorosas, aunque lo intuía. Se podían enviar cosas al mundo de píxeles a través del templo, y en teoría las ofrendas también podían llegar desde ese mundo. Pero al verlo realmente frente a mí, no pude evitar contener la respiración. Cogí el bastón con cuidado. No pesaba. Al contrario que la madera normal. Su superficie estaba llena de vetas, pero la textura era suave y fina. Como si estuviera cubierto de una capa de barniz transparente. En la parte superior tenía 2 ramas cortas, como una percha rota. Pero en las ramas había pequeños brotes, dando una sensación de vida. Sosteniendo el bastón de energía, sentí un vigor renovado en todo el cuerpo. El dolor de espalda y cintura desapareció, como si hubiera vuelto a los 14 o 15 años. Cuando después de jugar toda la noche aún podía estar lleno de energía. Los objetos mágicos del mundo de píxeles también funcionaban en el mundo real. Apareció una línea de texto en el bastón: mantiene la energía máxima durante 12 horas. Es decir, mientras tuviera el bastón, en teoría no necesitaría dormir. Al día siguiente, ya fuera trabajando o estudiando, nunca me quedaría dormido. Me emocioné mucho, agité el bastón con entusiasmo un rato. Hasta que me calmé. No, lo importante no era eso, sino que las ofrendas realmente podían salir del mundo del juego de píxeles. Sin duda, en ese mundo había otros objetos mágicos similares. Al bastón de energía. Si pudiera enviarlos sin parar a través del templo. Este juego es un tesoro infinito, solo me siento renovada, con la habilidad de la ruina magnética del templo. En poco tiempo, podré dejar atrás la miserable vida de trabajadora y alcanzar la cima del éxito. Finalmente, volví a centrarme en el juego. Los píxeles regresaban a la tribu, con caritas sonrientes flotando sobre sus cabezas. A la diosa le gustan las ofrendas. ¡Qué bien! Así que a la diosa le gustan ese tipo de ofrendas. Seguro que también encontraré algo mejor.
Todavía creo que el jabalí es lo mejor. A la diosa seguramente le encanta el jabalí. El jabalí es mucho más impresionante que esa rama. Me di cuenta de que los dos píxeles, el que insistía en el jabalí y el que prefería el pescado, se unieron a la tribu del bosque. Llevaban chalecos de cuero. Supongo que la tribu del bosque vive de la recolección y la caza, y consideran que las presas son el mejor regalo. Se puede entender. Busqué entre los píxeles, intentando encontrar a aquel que ofreció el bastón de energía, pero estos píxeles eran todos iguales, sin nombres sobre sus cabezas. Ni rasgos personales. Difícil de reconocer. Sin embargo, tras buscar un rato, encontré a ese en el templo. Estaba descalzo y sin camisa, con un signo de interrogación sobre su cabeza. Apareció un nuevo mensaje en la pantalla: un creyente ha desarrollado sabiduría. ¿Quieres convertirlo en profeta? En muchas culturas antiguas, un profeta es alguien que recibe revelaciones divinas y transmite la voluntad de los dioses. Este píxel que encontró el bastón de energía cumple sin duda con los requisitos. En el mundo píxel, también necesito a alguien que entienda mis intenciones, aunque sea solo una pequeña parte. Es mejor que tener a un grupo de píxeles adivinando al azar. No quiero que vuelva a aparecer un bebé en la ranura de ofrendas. Inmediatamente hice clic en sí. La tribu del ajo tuvo a su primer profeta. Bajo el liderazgo e influencia del profeta, la inteligencia de todos mejoró notablemente. El profeta se arrodilló ante la estatua de la diosa y luego salió del templo. En cuanto apareció, todos los píxeles lo rodearon como a su líder. Como si supieran que había recibido el favor divino. El profeta dijo: las ofrendas que la diosa necesita son objetos mágicos que no podemos comprender ni dominar. A partir de ahora, presten atención y si ven algo similar, ofrézcanlo a la diosa. Así recibirán su bendición. El profeta tiene razón. Escuchen al profeta. Busquen objetos mágicos. El jabalí mágico. Yo sé de un jabalí blanco mágico que nadie ha logrado atrapar. He visto peces mágicos en el agua. Se comen toda la carne y los huesos, son muy asombrosos. A la diosa seguramente le encantarán. Miré sin palabras a los dos últimos píxeles que hablaron. Efectivamente, llevaban chalecos de cuero, aunque no tuvieran marcas ni nombres. Los reconocí de inmediato. Eran la misma pareja de hermanos de antes. Su obsesión con el cerdo y el pez era como luciérnagas en la noche, demasiado persistentes, aunque el profeta les había dicho las características de las ofrendas. Durante las siguientes 3 horas, ningún píxel hizo nada. La gente comenzó a asignar personal para cuidar a los recién nacidos. Y lo único que podía hacer para guiar era con el profeta, solo podía moverlo a lugares específicos. En cuanto a si entendería o descubriría algo, dependía de su propia comprensión. Observé un rato. Ya eran las 6:30 de la tarde, y tenía hambre. Bajé al pequeño restaurante y pedí arroz frito con pimientos y cerdo. Después de devorarlo apresuradamente, volví corriendo. En la pantalla, la tribu del ajo había cambiado. Un oso negro, no sé de dónde, había invadido la tribu, destruyendo 2 campos de cultivo y una casa. En el suelo había 2 cuerpos de píxeles. Muchos píxeles se escondían detrás del templo, temblando. El profeta estaba al borde del templo, sosteniendo a los 2 bebés de la tribu en sus brazos. El oso negro era 2 o 3 veces más grande que un píxel. Para ellos, era una especie de monstruo gigante. Estaba desgarrando los cuerpos en el suelo. Después de tanto esperar por 2 recién nacidos para aumentar la población y la fe. ¿Y tú vienes a causarme problemas? ¿Quieres morir? Recibe mi justicia celestial. Justo cuando iba a lanzar un rayo, de repente noté algo extraño. En la tribu, 2 píxeles se enfrentaban al oso negro. Llevaban chalecos de cuero y sostenían palos de madera. Uno al frente y otro detrás, rodeaban al oso, golpeándole la cabeza y el trasero sin cesar, mientras se movían y gritaban: ¡fuerza de cerdo! Soy ágil como un pez. Al escuchar sus declaraciones, me quedé perpleja por la pareja de hermanos. Si ahora usaba el rayo, los 2 píxeles también podrían convertirse en cenizas. Como el líder del casco de cuerno anterior, tenían que alejarse. La tribu no podía permitirse más pérdidas de población. Así que decidí observar. Los 2 píxeles se movían con agilidad, coordinados uno detrás del otro. Golpeaban y huían, mientras el otro atacaba, haciendo que el oso negro estuviera acorralado. El palo no causaba mucho daño, pero irritaba al oso negro, con furia flotando sobre su cabeza. Dejó los cuerpos en el suelo y persiguió frenéticamente a los 2 píxeles. Esta vez, ellos no se enredaron, sino que huyeron juntos hacia el bosque. Entendí, querían alejar al oso negro, para evitar que causara más daño a los demás. Normalmente, estos 2 hermanos parecían un poco fiables. Cuando se enfrentan a algo grave, realmente se atreven a matar. Inmediatamente señaló el rayo, anticipando la dirección en la que el oso negro correría hacia el bosque. Mantengo la mayor distancia posible entre el fuego y los 2 hermanos. Un rayo plateado cae directamente sobre sus cabezas. El oso negro se agarra la cabeza, queda aturdido al instante, y los 2 hermanos también caen al suelo. Pero después de unos segundos, se levantan de nuevo, todavía vivos. Suspiro aliviada al ver que el oso negro ha sido fulminado por el rayo. Todos los píxeles pequeños
Levantan los brazos vitoreando, burbujas brotan sin cesar de sus cabezas. Solo el vidente tiene un signo de interrogación sobre la cabeza. Hago clic en el signo de interrogación. Antes, el vidente reflexionaba, ¿cómo pudo salir un oso de lo profundo del bosque? Un oso tan grande, mi padre nunca había visto uno. ¿De dónde demonios habrá salido? El oso negro atacó por sorpresa a la tribu Sun. Luego, el vidente entrega al niño que tenía en sus manos. A un pequeño a su lado, se acerca al cadáver carbonizado del oso negro, y sobre la cabeza del vidente se enciende un signo de exclamación. Al ver el mensaje de texto, me sobresalto, se ha transformado en un píxel pequeño muerto. Los miembros de la tribu se alarman de inmediato. Es un seguidor del demonio, alguien que creía en el demonio se convirtió en oso. Quería destruir el templo, atacarnos, un demonio devorador de hombres. ¡Qué miedo! Aquí hay un demonio. Me voy. 3 de los píxeles pequeños huyen en todas direcciones al instante. La población en la esquina superior izquierda se reduce a 25. La fe baja 3 puntos. Sumando los 20 puntos de fe gastados por el rayo y la reposición del bastón de energía. Al templo solo le quedan 7 puntos de fe. Me rasco la cabeza, después de trabajar duro todo un día. De repente vuelvo a estar como al principio. Ser una deidad tampoco es fácil. Lo que más me sorprende es la aparición del nuevo elemento demoníaco. Parece que el demonio y la deidad son bandos opuestos. Apenas se ha establecido la tribu, y ya han llegado los seguidores del demonio a atacar. No sé si es casualidad o si nos han señalado. Pero en el futuro, será inevitable tratar con el demonio. Buscando en el cadáver del seguidor del demonio. Encuentro una carta. El objetivo era la tribu del bosque, aprovechar que los cazadores de la tribu del bosque estaban fuera. Para matar a la mayor cantidad posible de personas. Luego, el signo de interrogación sobre la cabeza se convierte en una bombilla brillante. Entiendo. Este seguidor del demonio transformado en oso negro se equivocó de lugar. Confundió nuestra tribu con la tribu del bosque, y por eso nos atacó. Su objetivo era la tribu del bosque. Nosotros seguimos a salvo. Los demás pequeños aterrorizados se calman y comienzan a reparar las casas y los campos de cultivo destruidos. Abro la interfaz del templo. El ajo en la categoría de bendiciones aún no ha desaparecido. Esto significa que todavía no puedo brindar ayuda a distancia. La ranura de ofrendas está vacía, y los pequeños de la tribu no han traído nuevas ofrendas. Pero para mi sorpresa, otros 2 píxeles pequeños entran al templo. Gran deidad. 2 creyentes han realizado hazañas que superan con creces a las de la gente común. Pregunta. ¿Desea transformarlos en héroes? Sin dudarlo, hago clic en sí. Los 2 píxeles pequeños se iluminan con una luz blanca. Y sobre sus cabezas aparece el título de héroe. Naturalmente, se trata de los 2 hermanos. Después de Xianzi. Los personajes héroes también pueden ser guiados y operados por mí. Puedo seleccionar ciertos lugares para que los 2 héroes exploren y patrullen en esa zona. En comparación con Xianzi, que es más reflexivo, los héroes son mejores explorando e inspeccionando el terreno. Pero al hacer clic en estos 2 hermanos, también se accede a una interfaz detallada del personaje. En la interfaz hay ilustraciones en píxeles de los 2 héroes masculinos. El que le gusta el cerdo es musculoso. El que le gusta el pescado parece delgado y ágil. Ambos visten el mismo chaleco de cuero, sin otro equipo. Antes, uno era cazador y el otro pescador, aunque las estadísticas difieren un poco. Pero después de todo, son héroes despertados de simples píxeles, no se puede pedir demasiado. Abro la interfaz de personaje de Xianzi. La ilustración de Xianzi está desnudo de cintura para arriba, mirando al cielo. Su identidad es granjero. Excepto por el atributo de inteligencia que tiene 13 puntos, todos los demás son 0. Por suerte, Xianzi posee una habilidad especial. Sabiduría. La sabiduría es clave para que los apóstoles escuchen la voluntad de la deidad. Cuanto mayor sea el nivel de sabiduría, más fácil será mejorar y comprender las diversas habilidades. Coloco el ratón sobre los 6 atributos, y la pantalla muestra la función de cada uno. Ataque y conocimiento son muy similares a los de la serie Heroes of Might and Magic. Parece que en el futuro, tanto Xianzi como los héroes podrán liderar soldados en combate. Pero ahora la población de la tribu del ajo es escasa, la producción está en una etapa temprana. Agricultura manual primitiva. No se han inventado herramientas agrícolas ni se ha dominado la tecnología para fabricar armas. Para que surjan soldados profesionales, aún falta un proceso. Así que selecciono a los 2 hermanos juntos y los envío a explorar el bosque. Por ahora, solo tengo a estos 2 héroes solteros. Espero que tengan un poco de suerte. Minutos después, los 2 hermanos realmente encuentran algo en el bosque. Descubren un asentamiento de la tribu del bosque y son recibidos con hospitalidad. Un pequeño de la tribu del bosque tiene sobre su cabeza. Aparece un signo de exclamación. Quieren intercambiar cuero y carne por el ajo de la tribu. No permiten que los 2 hermanos regresen a la tribu para encontrarse con el profeta e informar sobre las demandas de la tribu del bosque. El profeta cae en la reflexión. Yo también estoy indecisa sobre si debería contarles a los de la tribu del bosque lo del oso negro. La tribu del ajo es todavía muy débil. Si ahora comercian con la tribu del bosque, podrían atraer el ataque de los seguidores demoníacos. Pero también es una oportunidad para que la tribu se abra al exterior.
Pueden intercambiar cuero y carne que les faltan, y establecer una buena relación con la tribu del bosque. Tras pensarlo, decido enviar al profeta y lo muevo directamente hacia el bosque. Después de todo, el desarrollo es la prioridad absoluta. Si la tribu no quiere ser atacada, debe aprovechar todas las oportunidades para crecer rápidamente. De lo contrario, después de que la tribu del bosque sea eliminada, los seguidores demoníacos se volverán contra la tribu del ajo. No podemos perder esta oportunidad. Al profeta le aparece un signo de exclamación sobre la cabeza. Sin darse cuenta, ha llegado al bosque. Ha llegado al bosque. Parece que es la voluntad de la deidad. La deidad cree que debería unirse a la tribu del bosque, así que lo hace. Finalmente, el profeta se adentra en el bosque. Un pequeño hombre vestido con un chaleco de cuero sale a recibirlo. En el bosque se ha abierto un sendero que lleva a otro asentamiento más profundo. En la pantalla, los límites que puedo observar se expanden aún más hacia afuera. Desde la vista de Dios lo veo claramente, la tribu del bosque tiene cientos de personas, viviendo en diversas casas en los árboles. A diferencia de la tribu del ajo, que hace de todo, la tribu del bosque tiene dos ocupaciones definidas. Los agricultores cultivan jianghuo y setas, e intercambian comida con otros. Los cazadores atrapan aves y liebres con trampas y lanzas de madera, y comercian las presas con los agricultores. Y usan las pieles para hacer cuero. Normalmente, los agricultores se quedan en la tribu cuidando los campos de jianghuo y setas, mientras que los cazadores se adentran en el bosque o las montañas en busca de presas. El líder de la tribu del bosque se llama Samán, y lleva una máscara de madera. Samán y el profeta han estado dialogando, pero estas conversaciones no aparecen en la pantalla. Los dos pequeños parecen tener un canal privado. Y ni siquiera yo puedo saber el contenido. Afortunadamente, 10 minutos después, aparecen varios mensajes en la interfaz del juego. Al ver esta serie de buenas noticias, me siento algo aliviada. Rápidamente tomo medidas y logro éxitos consecutivos. Con los cientos de personas de la tribu del bosque, al menos tengo la oportunidad de obtener algunos seguidores, que son la fuente de fe que necesito actualmente. La alianza le da a la tribu del ajo un socio comercial confiable. Lo más importante es que el enésimo ya se ha completado. Abro rápidamente la interfaz del templo, y efectivamente, la barra del enésimo se ha vaciado. Eso significa que ahora puedo transferir otro objeto. Me emociono durante unos segundos. Y luego caigo en la reflexión, ¿qué es lo que la tribu del ajo necesita más en este momento? ¿Textos? ¿Herramientas? ¿Alimentos? Jugando con el bastón de energía en mis manos, surgen varias ideas en mi mente. Cada una parece útil. Justo cuando estoy sufriendo de indecisión, aparece una línea de texto en la pantalla, la tribu del bosque. Para agradecerle su enésimo ajo, ofrece una ofrenda. Siento alegría en mi corazón. La segunda ofrenda ha llegado. Abro rápidamente el templo. En la ranura de ofrendas aparece una planta verde, con forma de cactus. Un cactus seguidor. Recupera un punto de fe por hora. Fiel sirviente de la deidad, obedece las órdenes divinas, encargado de la limpieza y las ofrendas en el templo. Es un grupo de elfos confiables y trabajadores. Normalmente tienen forma de cactus, pero ante la deidad se transforman en sirvientes. ¿Está vivo? Saco rápidamente la ofrenda. En un instante, aparece un cactus redondo sobre el teclado. Del tamaño de un puño, idéntico a cualquier cactus del mercado. El cuerpo verde y redondo no tiene espinas. De repente, el cactus se balancea lentamente y desarrolla delgados brazos y piernas verdes. Dobla las rodillas. Su cuerpo redondo se pega a la mesa y se arrodilla solemnemente ante mí. ¿Sabes limpiar? El cactus seguidor sigue arrodillado y asiente. Entonces limpia el suelo de aquí. Al recibir la orden, el cactus salta de la mesa, aterriza con elegancia y estabilidad. Y luego corre por el suelo con sus piernas. Allá donde pasa, el polvo, los cabellos y los residuos son arrastrados. Se adhieren a su superficie, se agrupan y comprimen en bolas, como una pequeña aspiradora divina. Pronto, el suelo queda impecable, incluso las migajas en las grietas y la suciedad acumulada son extraídas. El viejo suelo de piedra agrietada brilla como un espejo, como si hubiera sido encerado y cuidado. Cruzo las piernas, abro una lata de cola, y observo al cactus trabajar. Siento un placer inexplicable. Así es la felicidad de ser una deidad. Sin embargo, en el trabajo no todo va tan bien. Ayer pude salir temprano, pero hoy toda la empresa tiene horas extras. El jefe, no sé qué disgusto se llevó fuera. Regresó y convocó una reunión urgente, regañó a todos y exigió que todos escribieran un resumen de trabajo reciente, que debe entregarse antes de salir hoy. Toda la empresa está envuelta en una atmósfera opresiva. Mientras él no se vaya, nadie se atreve a moverse. En ese momento, la hermana Fan me dio una galleta comprimida. Gracias, hermana Fan. La verdad es que tengo un poco de hambre. La hermana Fan es una de las 3 empleadas formales de la empresa, tiene unos 30 años. Alrededor de 30 años, soltera. Aunque no es especialmente guapa,
habla con suavidad y amabilidad. Es fácil llevarse bien con ella. Como cree que mi temperamento se parece al de su primo, me cuida bastante. Pero mi cabeza estaba llena de pensamientos sobre el simulador. Después de esperar a que el jefe se fuera, me dijo, te llevo un trecho. De todas formas, me queda de paso. No, no, gracias. Cuídate entonces. La hermana Fan cambió de tema, últimamente ha pasado algo, un psicópata. Le gusta noquear a la gente y luego colgarla con cuerdas. Yo había oído hablar de eso. Las dos víctimas, una universitaria y un repartidor hombre. Dicen que ambos están recibiendo terapia psicológica. La tribu, su dios ha vuelto, abre las puertas de par en par, sobre el escritorio de la computadora. El suculento seguidor se arrodilló de inmediato para saludarme. Noté que la cabaña individual estaba completamente renovada. Sábanas, fundas, almohadas, cortinas. Todo se había vuelto de un color más brillante. El polvo de la superficie y de la habitación habían sido absorbidos. El armario y la mesita de noche estaban limpios y relucientes. En la habitación había un leve aroma a hierbas. Lo único que el suculento seguidor no había tocado eran la computadora y el escritorio. Esos dos objetos, en su opinión, parecían ser un territorio sagrado e intocable, solo el dios podía tocarlos. El monitor LCD de 24 pulgadas emitía una luz blanca. Desde que supe que el simulador de Dios se ejecutaba automáticamente, ya no lo apagaba. El simulador siempre permanecía encendido. Al llegar frente a la computadora, la tribu del ajo había tenido cambios. La población de la tribu llegó a 38 personas, con 13 nuevos. Había tanto hombres con chalecos de cuero, tanto pequeños de la tribu del bosque con chalecos de cuero, como tipos engreídos con el torso desnudo y descalzos, e incluso un salvaje, cubierto de hojas. El valor de fe llegó a 44 puntos, suficiente para 2 rayos más. El suculento seguidor y el bastón de energía proporcionaban juntos 2 puntos de fe por hora. Era una ganancia fija. Solo así tenían fuerzas para desarrollar la escritura, hacer banderas e incluso armas. Tras tener suficiente comida, naturalmente surgirían necesidades más altas y motivación para pensar. Apareció un aviso en la pantalla, ¿deseas otorgar el trigo a tus seguidores? Sí. Al momento, sobre las cabezas de los pequeños de la tribu frente al templo aparecieron signos de exclamación. Levantaban los brazos vitoreando, milagro divino, viva el milagro. Gran Dios, gracias por tu dádiva, el trigo. Trigo milagroso, comida deliciosa, comer hasta saciarse. El Dios nos ha dado trigo, debemos aprovecharlo bien para que la fe en el Dios se extienda mejor por el mundo, como el ajo. Era, sin duda, el único intelectual de la tribu. El valor de fe saltó de 44 a 84. El ajo de la tribu aumentó 15 puntos. El trigo trajo 40 puntos. Parece que las dádivas también tienen distintos niveles de efecto. Por ahora, la comida tiene un mayor impacto en la tribu del ajo. Al rato, un miembro insistió en entrar al templo, se arrodilló y oró. Apareció un signo de interrogación sobre su cabeza. Al hacer clic, leí su duda, gran Dios. La tribu del bosque conoce a un antiguo apóstol de un dios que murió de enfermedad, y desean ofrecerlo en sacrificio a usted. Sin embargo, necesitan que les enseñemos el trigo. Pero el trigo es demasiado valioso. Mi humilde sabiduría no puede valorarlo. Solo puedo suplicar devotamente, Dios omnipotente, ¿puede darnos una revelación? La pantalla mostró una opción, ¿deseas compartir el trigo con la tribu del bosque? ¿A cambio del apóstol? En el simulador de Dios no había una descripción detallada de este mundo de píxeles. Ni un mapa completo ni diversos datos. Como Dios, debía explorar paso a paso. La última vez que un oso atacó la tribu. Al principio pensé que era un ataque de bestia salvaje, pero luego el vidente examinó los cadáveres y reconoció a los seguidores demoníacos. Hasta cierto punto, si existen dioses externos así, probablemente también hay dioses locales en el mundo de píxeles. Miré el bastón de energía en mi mano y al suculento seguidor dormido en la maceta. Ambos tesoros pertenecían originalmente al dios del bosque, y el templo mostraba que el dios del bosque ya había caído, por eso sus objetos divinos se dispersaron. ¿Son dioses como el dios del bosque los llamados dioses antiguos? Todos los dioses. ¿Son dioses antiguos? Lástima que nadie pueda responder a esta pregunta. Tras pensarlo un poco, tomé una decisión. Aunque intercambiar trigo es valioso. La tribu del ajo, tras la alianza, difícilmente podría monopolizar este cereal, en lugar de que lo obtengan gratis. Ahora podemos llegar a un acuerdo. Después de verificar, una bombilla se encendió sobre la cabeza del vidente. Oh Dios, tu sirviente sabe lo que debe hacer. Inmediatamente consultó los datos con el chamán. Ambas partes llegaron rápidamente a un consenso. Los pequeños de la tribu del bosque tenían símbolos sobre sus cabezas. El dios demonio otorgó alimentos a la tribu. Gran dios demonio, a continuación. Los pequeños de la tribu del bosque sacaron un sarcófago de piedra del bosque. Luego, los miembros de la tribu Gran Son lo llevaron al templo. En la interfaz del templo apareció un icono de sarcófago gris, llamado Situ. Al hacer clic en Situ, apareció un retrato en la pantalla.
Dentro del ataúd gris yacía una mujer con los ojos vendados con tela negra. Tenía finas grietas en las mejillas. Su cuerpo parecía estar sellado con cemento gris, casi fusionado con el sarcófago. Si no fuera por el rostro suave de una joven que apenas se distinguía, no sería diferente de una estatua de piedra. Situ, al borde de la muerte. Pertenencia. Situ, la sierva del dios del bosque, cumple la voluntad y las órdenes del dios. Escucha la voz del dios y actúa como representante del dios en el mundo. Según la descripción, Situ parece ser una muñeca del dios. Desea consumir 500 puntos de fe para convertir a Situ. Un rayo cuesta 20 de fe, Situ equivale a 25 rayos. Un gasto de fe de tal magnitud es actualmente insostenible para mí, así que tuve que dejar el asunto de Situ en pausa. Continuar con el desarrollo, avanzando poco a poco, mientras Situ está al borde de la muerte. Es la primera ministra del dios del bosque. El líder era el vidente, y fue desenterrada del bosque. Los sirvientes de los antepasados también provenían del dios del bosque. Se encontró a Situ agonizante bajo el templo. Parece que este bosque tiene alguna relación con el dios del bosque. Lástima que no se pueda hablar con los píxeles. Tampoco hay opciones de preguntas. Cada uno mostró sus habilidades, y pronto los dos héroes dieron su respuesta. Los lugares del río con más peces están en aguas profundas, se necesitan barcos. La tribu necesita construir barcos para poder pescar. En el bosque se encontraron hierbas medicinales con marcas de masticación de animales y sangre, pero no se pueden identificar. Se necesita un herbolario para reconocerlas. Hay recursos, pero falta personal especializado. Sé que no se puede apresurar, así que me relajé y observé. Encontré 2 mazorcas de maíz congeladas. Mi ayudante las usó como cena, mientras mordía maíz caliente y suave. Veía a los pequeños de la tribu ir y venir, como si hubiera vuelto a la infancia, a la simple alegría de las hormigas en el suelo. Poco después, la misma simple alegría de las hormigas en el mundo de píxeles. El mundo de píxeles comenzó a nevar. El invierno llegó, excepto los dos héroes. Los pequeños de la tribu del ajo que estaban fuera regresaron y se refugiaron en las cabañas para calentarse. Durante el día, recogían ramas para leña y limpiaban la nieve alrededor del templo y los campos. Por suerte, el trigo se había sembrado temprano y la cosecha proporcionó suficiente alimento a la tribu. Ante el frío invierno, los pequeños de píxeles no temían. Todos tenían emoticonos de felicidad sobre sus cabezas. Con trigo y suficiente comida, este invierno nadie morirá de hambre. Menos mal que el dios nos otorgó trigo y ajos. Justo entonces, la tribu del bosque llegó de visita. A diferencia de los intercambios pasados, esta vez el chamán lideró personalmente la delegación, y fueron recibidos en persona. Encendieron una fogata entre los montones de nieve y se calentaron junto con los aliados visitantes. El chamán mostraba una expresión de ansiedad sobre su cabeza. Amigos de la tribu del ajo, nos enfrentamos a una dificultad que no podemos resolver. Les rogamos su ayuda. 20 cazadores de la tribu del bosque, los mejores de la tribu, se adentraron en lo profundo del bosque para la última gran cacería y prepararse para el invierno. Pero una avalancha de nieve desde la montaña sepultó a esos cazadores. Si pueden ayudarlos a sobrevivir, en nuestra tribu construiremos un templo en honor al dios demonio, ofreceremos sacrificios y nuestra lealtad. Sobre la cabeza del sacerdote apareció un signo de exclamación. Ya que quieren pedir la bendición del dios, vayan al templo a adorar al dios demonio. Solo las súplicas más devotas obtendrán la misericordia y el favor del dios. El chamán llevó a su gente a adorar alrededor del templo. Yo observaba en secreto. Según lo dicho por el chamán, si logramos encontrar a esas personas, podremos construir un templo en la tribu del bosque. Eso significa que podemos bendecir a 2 tribus al mismo tiempo y obtener 2 ofrendas. Pero, ¿cómo salvar a esos cazadores atrapados en la nieve? Pensé en el cazador de soles entre los milagros, que requiere 25 puntos de fe. Al activarlo, debería derretir la nieve. Seleccioné el cazador de soles. En la zona más al norte del bosque alcanzable en la interfaz del juego, amplié el alcance tanto como fue posible. Luego, al hacer clic sobre el norte del bosque, aparece un resplandor dorado brillante y una gruesa capa de nieve blanca. Pronto desaparece por completo, revelando a muchas personitas temblorosas tiradas en el suelo. El chamán postrado tiene un signo de exclamación sobre su cabeza. Gran deidad, la tribu del bosque tiene un hijo del hombre agradecido con usted. Creemos firmemente en su gran poder. Construiremos de inmediato un templo para adorarle. Construiremos un templo para adorarle. Envíen temporalmente a algunas personitas que avancen rápidamente hacia el norte del bosque donde la nieve se ha derretido. Pronto encontraron al cazador desaparecido. Tal como prometió el chamán, la tribu del bosque también construyó un templo. Pero para mi decepción, la interfaz del templo no cambió. El plan de duplicar el nivel y las ofrendas no se cumplió. Sin embargo, también hubo ganancia. Su milagro hizo que la actitud de la tribu del bosque se convirtiera en adoración. Debido a que se volvieron adoradores, y porque adoran al mismo Dios, la tribu del bosque se está fusionando con la tribu del ajo. Me animé. El consumo actual de fe se está intercambiando por ganancias sostenidas a largo plazo.
Observé que la tribu del bosque no tenía ninguna creencia en dioses, ni templos ni símbolos totémicos. El chamán tampoco mostraba dependencia de los dioses como un profeta, era más como un anciano experimentado. Guiaba a toda la tribu con la experiencia acumulada de sus antepasados. Esto era bueno para mí. Si la tribu del bosque también adorara a algún dios, probablemente habría conflictos de fe. Incluso podría estallar una guerra entre tribus. Ahora, entre las dos tribus ya hay un camino más ancho. A ambos lados se fueron construyendo casas, chozas de la tribu del ajo y casas en los árboles de la tribu del bosque. Las dos tribus se volvieron cada vez más cercanas. Esperaba la fusión completa de las dos tribus cuando de repente sonó un timbre. El sonido venía de afuera. Vivo en un barrio antiguo, durante el día casi no hay gente en el callejón. Por la noche es aún más silencioso. Me acerqué a la ventana y miré hacia afuera. Debajo de la farola, algo se balanceaba de un lado a otro. Parecía que algo estaba colgado del poste de la farola. Miré con atención, una persona estaba colgada con una cuerda en el poste de cemento. El timbre del teléfono se oía muy claro en el callejón. Marqué inmediatamente el 110. Hola, ¿policía? En el callejón de afuera hay una persona colgada con una cuerda. Estoy en el dormitorio de la fábrica de motocicletas de la comunidad Hyuyuan. Vengan rápido. La policía preguntó en detalle la dirección y la situación, y me dijo que no hiciera ningún movimiento imprudente. Ellos vienen enseguida. Colgué el teléfono y suspiré aliviada. Estas cosas deben manejarlas la policía profesional. En ese momento, el asistente Cactus que estaba inactivo saltó de repente al alféizar de la ventana. Miró hacia la dirección de la persona en el callejón. Su cuerpo se tensó, como si estuviera muy alerta. ¿Qué pasa? ¿Encontraste algo? El asistente Cactus asintió. Ay, lástima que no puedas hablar, gran diosa Yao. Usted dice que solo cuando habla, su humilde sirviente puede hablar. Esa persona colgada. ¿Qué encontró, señor Dios? Eso es un ritual demoníaco. Los demonios obtienen fe a través de rituales crueles y extremos, usando el miedo y la ignorancia para manipular a sus seguidores. ¿Demonio? ¿Cuál es la diferencia entre un demonio y un dios, señor Dios? Un demonio es un dios maligno del otro extremo. Al oír esto, lo entendí. Un demonio es solo otro nombre. Es decir, otro jugador dios. Aparte de mí, hay otras personas que también usan el simulador de dioses. Obtienen ofrendas. Inmediatamente recordé lo que dijo la hermana Fan, en la comunidad Hyuyuan hay un pervertido merodeando. Me advertí a mí misma en secreto, debo ser más cautelosa. No puedo dejar que nadie descubra el simulador en la computadora. Si el jugador demonio se entera, sin duda me robará mis objetos mágicos. Incluso podría atacarme. Eso ya no sería un asunto dentro del juego. Busqué una maceta pequeña y le dije al asistente Cactus, sin mi permiso. No puedes moverte ni hablar normalmente. Eres solo un cactus. Quédate quieto aquí dentro, ¿entiendes? Sí, señor Dios. El asistente Cactus hizo una reverencia, detuvo su movimiento y miró hacia el interior. El timbre del teléfono seguía repitiéndose. Como si pidiera ayuda. Miré nuevamente hacia el poste de la farola, a la persona colgada. Parecía cansado, ya no se balanceaba ni forcejeaba. Sus características físicas se volvieron más claras. Bajo la luz, llevaba una camiseta negra y parecía tener muchas manchas de sangre en la piel. Recordé que en casa tenía unos binoculares. Con la ayuda de los binoculares, la vista se aclaró aún más. Increíblemente, conocí a la persona bajo el poste de luz. Era un peluquero de una tienda al otro lado del vecindario. Trabajaba en una peluquería de tamaño reducido. Su nombre de trabajo era Anki, su nombre real desconocido. Como esa tienda tenía precios asequibles, al principio un corte costaba 15 yuanes. Solía ir a cortarme el pelo allí. Tenía cierta impresión de Anki. Su cuerpo estaba cubierto de muchos símbolos extraños pintados con sangre. Esos símbolos parecían una especie de números arábigos deformados, conectados entre sí, como una especie de cadena. Envolvió su cuerpo capa tras capa. La policía acordonó la escena y también la lámpara. Como si fuera una cadena, envolvió su cuerpo capa tras capa. La policía acordonó la escena. La lámpara de la puerta me buscó para hacer una analogía. Dije la verdad sobre lo que vi, solo oculté a la madre, la hija y la esposa. Y la parte del ritual demoníaco. Cuando terminó la noche, ya eran las 2 de la madrugada. Sosteniendo el bastón de energía, no tenía nada de sueño. Miré el cactus en la maceta sobre la mesa. Has venido antes a nuestro mundo, tu humilde sirviente. Esta es la primera vez que llego a tu divino reino. El dios del bosque me dio vida, pero el reino divino donde reside el dios del bosque no parece ser igual al tuyo. Allí todo está lleno de agua. Soy demasiado pequeño, no puedo entender qué tipo de existencia es un reino divino. ¿Cómo es la apariencia del dios del bosque? Lo incognoscible es, al igual que el gran dios Lin, no se puede describir el rostro de una existencia tan grande como tú. Solo puedo ver vagamente algunas sombras que los dioses muestran. Saqué algo de información de la boca del cactus. No tiene nombre, fue creado por el dios del bosque. Después de que el dios enviara a los sirvientes cactus como regalo al mundo de píxeles, nunca los convocó de vuelta. Solo sabe que el templo se fue deteriorando. Eso significaba la caída del dios del bosque.
Finalmente, el cactus fue enterrado bajo tierra junto con el templo. Muchos años después, fue desenterrado por la gente de la tribu del bosque cuando cavaban una tumba. Pero solo un dios puede manejar el cactus. Los seres de píxeles no pueden hacer que el cactus recupere su forma real, ya que eres una reliquia dejada por el dios del bosque. Entonces te llamarás. Haz que el cactus recupere su forma real, ya que eres una reliquia dejada por el dios del bosque. Entonces te llamarás Xiaoyan. Al día siguiente. Cerca de la hora de salir del trabajo. ¿Han oído? Encontrar a un pervertido en el camino de noche es impensable. Para agradecerle, le pedí un pastel pequeño y un café para llevar. Después del trabajo, monté en una moto eléctrica compartida y viajé a toda velocidad. En comparación con el autobús, la moto no se queda atascada y puede tomar atajos. En teoría, es el medio de transporte más rápido. Llegué a casa. Me senté frente a la computadora sin poder esperar. En la pantalla, el invierno del mundo de píxeles ya había pasado. La nieve desapareció sin dejar rastro, reemplazada por parches de sombra fresca y hierba verde. Los pequeños de la tribu del bosque mayor cultivaban más tierra. Los pequeños de la tribu del bosque cazaban por todas partes. Todos volvieron a la vida familiar, mirando los campos de trigo alineados en el suelo. Con una escala cada vez mayor, incluso yo, como Dios, me sentí alegre. El vidente y el chamán estaban fuera del templo. Parecía que charlaban de nuevo. Los dos pequeños mostraban caras sonrientes de vez en cuando, parecían relajados. Los antepasados de la tribu del bosque solían ser seguidores del antiguo dios del bosque, pero eso también era una historia transmitida de boca en boca por los ancianos. Se decía que era cosa de la era anterior. Los ancianos decían que antes de que el dios del bosque desapareciera, este bosque cubría la mayor parte del mundo. En aquel entonces, todas las bestias eran amigas de la tribu del bosque. Los feroces demonios fueron domesticados como mascotas. Todos tenían una vida larga. Los demonios que coexistían con el árbol madre fueron domesticados como mascotas. Todos tenían una vida larga. Coexistían con el árbol madre y poseían el poder otorgado por el dios. Pero eso está muy lejos de hoy. Tan lejos que no podemos determinar qué es verdad y qué es mentira. Desde la época del chamán anterior, la tribu del bosque ha sufrido escasez de alimentos durante mucho tiempo. Los inviernos son cada vez más fríos. Cada vez hay menos cosas en invierno. Las sombras de los seguidores demoníacos comienzan a rondar en el bosque. Este bosque se está marchitando, mi amigo. Ahora necesito tomar una decisión difícil. Queremos mudarnos del bosque para adorar el templo. ¿El dios Yao puede aceptar a la tribu del bosque? Un signo de exclamación apareció sobre la cabeza del vidente. De repente se encendió una bombilla. Mientras sean seguidores devotos, recibirán la protección del dios Yao. La tribu del ajo les da la bienvenida. En la pantalla apareció un aviso: la tribu del ajo y la tribu del bosque se fusionan. La fe aumentó un poco. La bendición se completó por completo. El trigo se integró en el mundo. Miré rápidamente la esquina superior derecha. El valor de la fe saltó de menos de 79 a 237. La población también pasó de 38 a 196. No pude evitar agitar el puño en el aire. Funcionó. La inversión temprana y la espera paciente dieron sus frutos en este momento. Después de que las dos tribus se fusionaron oficialmente, la gente de la tribu del bosque se mudó gradualmente. Aprendiendo del modelo de la tribu del ajo, construyeron chozas, despejaron tierras de cultivo y sembraron trigo y ajo. Por otro lado, el grupo de cazadores de la tribu del bosque se mantuvo, entrando regularmente al bosque a cazar. Trayendo la carne que faltaba, trayendo la carne y el cuero que faltaban. Poco a poco, la gente de la tribu del ajo también comenzó a usar chalecos de cuero. Ya no se podía distinguir a los pequeños de las dos tribus solo por la apariencia. La nueva tribu del ajo prosperaba, pero los hermanos se encontraron con problemas. No se sabe desde cuándo. Se adentraron juntos en la parte occidental del bosque, la zona más lejana, que ya limitaba con montañas continuas. En ese momento, lanzaron una advertencia y corrieron hacia la tribu. Hay enemigos en el bosque. Ataque enemigo. Alarma. El descubrimiento de los dos héroes movilizó a toda la tribu, bajo el liderazgo del vidente y el chamán. Los cazadores tomaron sus lanzas de madera y se prepararon para la batalla. Pronto, los enemigos del bosque mostraron su verdadera apariencia. Un grupo de cazadores vestidos con pieles, armados con hachas de piedra, solo una docena de cazadores. Pero eran muy feroces, y se enfrentaron a más de 30 cazadores. Entreguen la comida. Si no, los eliminaremos. Si no dan comida, todos morirán. Los cazadores tenían dificultades contra estos salvajes, pero afortunadamente los dos héroes demostraron su valía. Empuñaban palos de madera, atacando por sorpresa a los salvajes por la espalda, y gracias a su agilidad. A los salvajes les costaba herirlos. Este estilo de combate simple y efectivo hacía que los salvajes sufrieran derrotas continuas. Pronto los salvajes fueron rechazados, aunque al principio maldecían: ¿se atreven a resistir? Están muertos. Volveremos. Prepárense para morir. Lo vi con algo de pesar, no lograron eliminar a esos bandidos, solo los ahuyentaron y regresaron. Fue entonces cuando el chamán habló: la tribu bárbara, viven en las montañas, no tienen sabiduría. Son como bestias, feroces como animales.
La tribu bárbara es poderosa. Cada uno es un guerrero fuerte, siempre saquean la comida de las tribus circundantes. Gran parte de la comida de la tribu del bosque es robada por ellos. Son seguidores del demonio, reciben su poder. Pueden convertirse en bestias, no podemos enfrentarlos. Pero resulta que